Egunon guztioi eta mi esker konparezentzia honetara etortzagatik. Gaurko honetan atzo egin bezala, baina gaur agian sakontasun gehiagorekin erreforma laboralaren inguruan Madriden egindako akordioaren inguruko Euskal Herria Bilduk duen iritzia plazaratu nahi du. Lehenengo erreflexio bezala galdera bati erantzun nahiko genioke. Eta da, nondik gatoz. Eta nondik gatoz horretan, evidentea da guretzat, Rajoyk eta bere gobernua CEOekin egindako erreforma laboral bat indarrean dagoena, eta horrek suposatu zuen eskubide murrizketetatik gatoz. Eta horren aurrean, nondik gatoz azken urte hauetan. Zein da egoera? Egoera da, badagola gobernu bat Espainiar Estatuan, bere programa elektoralean eta alderdi bakoitzeko programan, erreforma horren derogazioaren aldeko apustua egiten duela. Argi eta garbi. Badira halako elementu asko, grafikoak, bideoak, adierazpenak, hori argi eta garbi ikusteko. Eta beraz, derogazioari buruz hitz egiten da. Bigarrenik, nondik gatoz? Euskal Herria Bilduk alderdi sozialistarekin eta Podemosekin itun bat sinatu zuen, zeinen arabera hori planteatu egiten zen. Eta zer planteatzen zen? Derogazio integrala, erreforma laboralarena. Eta beste itun batzuk ere baditugu. Eta beti ere denak zentzu berean. Hortik, pasatu ginen, bigarren fase batetara, nun esaten zen, derogazio integrala ez da gertatuko, baina oso kaltegarriak diren neurri guztiak derogatuko ditugu, bai? Eta gu lehen erreflexio bezala helarazi nahi dioguna Euskal Langilegoari eta Euskal Herritarrei da Euskal Herria Bilduk esaten duna egiten du, egiten duna esaten du, eta Euskal Herria Bilduk itunak bete egiten ditu. Eta hori da lehen erreflexioa. Hemen ez da hori gertatzen ari. Bigarren erreflexioa. Ze markotan geografiko eta politikoetan negoziatzen dira Euskal Langilegoaren eskubideak? Zen eta hemen apostu garbi bat eginda, Espainiar Estatuko marko batean, Espainiar patronalarekin eta bi sindikatuekin ordezkaritza dutenak Euskal Herrian, baina ez dutenak gehiengorik egiten Euskal Herrian, akordio bat egitea deliberatu eginda. Galdera da, Euskal Langilegoak eta beren interesak defendatzen dituen gehiengo sindikalak aukera izan du horretaz zerbait esateko? Galdera da, indar independentistok aukera izan dugu zerbait esateko? Galdera da, Nafar ero Gasteizko parlamentuak ero gobernuek aukera izan dute zerbait adierazteko? Eta horren aurrean, bigarren erreflexioa da, nun erabakitzen dira gure harreman laboralak? Nun erabakitzen dira Euskal Langilegoen eskubideak? Halako marko batean. Hori oso zilegi izan daiteke. Batzurentzat, baina guk gaur azpimarratu nahi duguna da, hori horrela dela, eta beraz guk ez daukagula eta ez dugula izan aukerarik, ez instituzioak, ez gehiengo sindikalak, horretan parte hartzeko. Hirugarrena, baldintzak. Ezkerrak beti ere badu tentaldi bat, eta da akordioak lortzen dituenean akordioiek sobrebaloratzera. Horregatik guk, 3 probintzietan aurrekontuen inguruan akordio bat egin genuenean esan genuen, kontuz, ez da akordio bat. Ez da akordio bat, da akordio oso humila. Eta horrela esan genuen. Guk ulertzen dugu zer dan indar harremana, eta guk ulertzen dugu Europar Batasunak eta CEOek baldintza jarri dituztela. Hori onartzen dugu. Baina hori horrela baldin bada, inork ezin du saldu. Erreforma laboral hau langileen interesaren aldekoa denik. Eta hori da esaten duguna, ez da reprotxe bat, ez da kritika zorrotz bat, da, gauza dauden bezala esatea.
Eta guk transparentziaz jokatu nahi dugunez, gauza bat esaten dugu. Euskal Herria Bilduk ez du babestuko halako erreforma bat. Ez du babestuko. Eta ez du babestuko aspektu zentrala direnak guretzat ez direlako ikutzen. Bata da desestatalizazioa. Badakititze nahiko komplikatua dela. Baina zer esan nahi du horrek? Esan nahi duena da Euskal langilegoak Espainian eta Espainiar Estaduko indar harremanekin egiten diren negoziazio kolektiboak aplikagarriak direla beraientzat. Eta beraz zer egiten du? Eskubidea galdu eta zer egiten du? Lan baldintzan galdu. Hori da desestatalizazioa. Beste erabatetara esan da. Non erabakitzen dira gure baldintzak? Euskal Herrian, ero Estadu mailan. Hori da desestatalizazioa. Eta hor, ez da ezer egin. Eta hori da Euskal Langilegoaren eta gehiengo sindikalaren, baina baita ere beste sindikatuen errebindikazio historiko bat. Bueno, hori ez dago. Ez daude ere modifikaziorik kanporaketaren inguruan, indemnizazioen inguruan. Norbaitek begiratzen baldin baditu, Rajoyren gobernua zegoenean egintzen erreforma eta reforma indarrean jarri zenean, zein izan zen mugimendu sindikal orok egin zuten kritikari nagusiena. Despidoa merketu egiten zela. Hori izan zen zentrala, hori eta beste gauza batzu, baina zentrala hori izan zen. Orain egiten da horrekin, ez darraz. Horrela mantendu egiten da. Beste aipatzekotan, beste guretzat oso funtseskoa den aspektua da, ereak ez daukatela kontrol administratiborik. Eta beraz, hori ere ez da ikutzen. Eta gauza bat esango dugu. Atzo akordio historiko batetaz hitz egiten jarraitu eta aritu ziren. Guk ez ditugu lidergo, sindikatoko lidergoak oso exultante ikusi, egia esan. Egia esan. Zapore goxomingotzarekin ikusi ditugu. Eta arrazoiak dituzte horretarako. Orain, kongresuaren tramitazioa hasten da. Ikusiko dugu, eta horrela espero dugu, konbalidazioaren ondoren, nunbait lege proiektu bezala aurkeztuko dela, eta horrek emendakinak egiteko aukera emango dituela. Baina horretan, bi zalantza ditugu. Bata da, transparentziaren izenean egiten dugun galdera. Zeoek, baldintza bat jarri du, egindako akordioa ez modifikatzeko tramite parlamentarian? Hori da gure kezka. Eta bigarrena, hori horrela baldin bada, norekin atera nahi da erreforma laborala? Investidura blokearekin? Ezkerrarekin? Ero beste batzuekin posible baldin bada. Hori da gure bigarren zalantza. Guk, argi eta garbi diogu, saiatuko garela ezker plurinazionalarekin eta ezker indarrekin, orain ez dauden gauzak sartzen. Hori izango da gure posizioa. Eta beraz, sindikatu batzui entzun baldin badiogu ere oso zorrotz kritikatzen erreforma laboral hau, elaren kasuan, olaben kasuan, eta esan ez zer egin behar da azken unean eta ze bozkatu behar da, orain ez gaude fase horretan. Orain gaude fase batean un 2 hilabete segurazki edukiko ditugu, eta galdera da, zer egingo dugu denek, zer egingo dugu denek, egin duten akordio hau hobera eramateko ero hobekuntzak egiteko. Eta hori da guk saiatuko garena egiten. Berriz ere esanik, halako erreforma laboralari ez diogula emango, inondik inorarez gure babesa. Decía que hoy toca plantear con un poco más de profundidad la lectura que ya hicimos ayer en torno al acuerdo que ha conseguido el gobierno con COE y Comisiones Obreras y UGT en el marco del diálogo social en el Estado español. La primera reflexión que queremos trasladar a nuestro país, a sus trabajadores y trabajadoras, es una reflexión simple. ¿De dónde venimos? Venimos de varias reformas laborales
que han recortado derechos, que han empoderado a los empresarios y han debilitado el poder y la capacidad negociadora de los trabajadores. Venimos de ahí. El gobierno del PP, porque la derecha cuando gobierna no tiene complejos, hizo una reforma laboral contra los sindicatos y con la única y exclusivo apoyo de la COE. Bien, ¿de dónde venimos? De un recorte brutal de derechos y de un debilitamiento atroz de las posibilidades negociadoras de la parte de los trabajadores en la negociación colectiva. Veníamos de ahí. ¿Y dónde nos encontrábamos al inicio de la legislatura o antes? En la reivindicación permanente del conjunto del movimiento sindical de la derogación íntegra de la reforma laboral y en la constitución de un gobierno del PSOE y Podemos en el Estado que llevan en su programa electoral y en su programa de gobierno la derogación íntegra de la reforma laboral. Y además de eso hay otros acuerdos, por ejemplo el suscrito entre Euskal Herria Bildu, PSOE y Podemos, que reivindican la derogación íntegra de la reforma laboral. Y otros acuerdos que también hay en torno a este tema que también van en la misma dirección. Euskal Herria Bildu cumple los acuerdos que firma. Nos parece importante. Ayer lo dije yo y lo quiero repetir. La izquierda, cuando no cumple, pierde credibilidad. La derecha no. Todo el mundo tiene las expectativas justas con respecto a lo que hace la derecha. Pero la izquierda, cuando incumple sus propuestas y sus programas electorales, debilita el proyecto estratégico de la izquierda. Nosotros y nosotras cumplimos. Segunda reflexión. ¿En qué marco y con qué interlocutores se define un marco laboral que afecta a los trabajadores y trabajadoras vascos y vascas? ¿Entre quiénes han suscrito este acuerdo? Que es un acuerdo legítimo. Lo han suscrito con la patronal española, con el IBEX 35 y con comisiones obreras y UGT, que tienen representación en este país, pero que no son los sindicatos mayoritarios en este país. Entonces lo que decimos es, ¿y qué posibilidad hemos tenido los vascos y las vascas, las fuerzas políticas, las instituciones, las mayorías sindicales, de debatir sobre este acuerdo? Respuesta, ninguna posibilidad. Y en este país que se habla mucho de soberanía y de identidades y de banderas, no son identidades y banderas, es esto. Los trabajadores vascos nos va a afectar una reforma laboral en la que no podemos participar, en la que no tenemos capacidad de negociar, en la que no estamos en el marco decisorio, de momento. Y entonces, esto es lo que hay que poner y señalar en segundo lugar. No se trata de banderas. Se trata de que nosotros y nosotras nos va a afectar una reforma laboral en la que no hemos tenido posibilidades ni de meter media coma. Esta es la realidad, porque se ha hecho en el marco del diálogo social estatal. Tercer lugar, las condiciones en las que se ha hecho el acuerdo. Hay quien habla de acuerdo histórico, de acuerdo de recuperación de derechos, pero nosotros ya entendemos una cosa desde hace tiempo, y es, los acuerdos son fruto de la relación de fuerzas, y la relación de fuerzas en el Estado es la que es. Y si la Unión Europea pone como condición que la COE esté en el acuerdo, la COE tiene una posición de ventaja en ese acuerdo y en esa negociación. Y por lo tanto, tratar de hacernos creer que esa COE que hizo el acuerdo con Rajoy, esa era una COE que avala la recuperación de derechos para los trabajadores, es un poco difícil de creer. Pero ya entendemos que esa es la relación de fuerzas. Bien, pero esa es una relación de fuerzas en el Estado que no es la misma relación de fuerzas que tenemos aquí. Y por lo tanto lo que decimos es, nosotros estamos tremendamente decepcionados con ese acuerdo. Ese acuerdo no está ajustado a los intereses y necesidades de los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria. Cuarta reflexión, o tercera, ya no me acuerdo, es, empezamos hablando de la derogación integral, después terminamos hablando de los aspectos más lesivos y ahora ni eso, Por ejemplo, para nosotros y nosotras es una cuestión central
esa palabra horrible que se llama la desestatalización de la negociación colectiva. Que dicho en Román Paladino es, el marco de relaciones laborales en Euskal Herria se negocia y se fija en Euskal Herria. No hay banderas, no hay identidades, no, eso es soberanía. Y nosotros y nosotras reivindicamos como estructural una cosa que es fundamental y es la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales frente a los estatales. Es decir, que los acuerdos que se suscriben a nivel territorial en Euskal Herria sean prevalentes sobre los acuerdos que se suscriben en el Estado, por una sencilla razón, porque tenemos mejores condiciones para que la vida de los trabajadores sea mejor. Y esta es una reivindicación central para nosotros. No se puede hablar de plurinacionalidad y no entender que las mayorías sindicales en Euskal Herria, en Galiza, donde la intersindical galega ya ha fijado también posición crítica, o en Cataluña, son diferentes, en Cataluña con menor intensidad. Pero es que además hay aspectos que nos parecen dignos de reseñar. Si uno repasa las hemerotecas y ve los vídeos cuando se aprobó la reforma laboral de Rajoy con la COE, porque la derecha no tiene complejos, pone en marcha una reforma laboral y la pacta con los suyos, con los empresarios del IBEX, y pa'lante, sin complejos, aunque no estén los sindicatos. ¿Qué es lo que desde nuestro punto de vista, además, no toca ni un aspecto que desde nuestro punto de vista es estratégico? ¿Qué se dijo entonces? ¿Cómo se resumió la reforma laboral? Se abarata el despido, se flexibilizan las condiciones y las relaciones laborales y el despido es más barato. Bien, este punto no se toca, queda como está. En segundo lugar, no hay ni tan siquiera un intento de hacer que los seres estén bajo control administrativo. Estos son aspectos parciales que son para nosotros sustanciales de lo que debería haber sido una reforma de verdad del marco laboral. Bueno, ahora todo parece indicar, y ya veremos, que se va a iniciar este trámite en el Congreso, se tiene que convalidar el decreto que se aprobará probablemente la semana que viene, o esta semana, no me acuerdo, creo que la semana que viene, y después se supone que se inicia un trámite de enmiendas, porque esto se plantea como una proposición de ley, como un proyecto de ley en el Congreso. Con respecto a esto, nosotros queremos hacer dos consideraciones. Una, en nombre de la transparencia. La COE ha puesto como condición, sí o no, que no se toque el acuerdo suscrito en la mesa de diálogo político en el trámite parlamentario. No sabemos si es así. Tenemos la sospecha de que eso puede ser así, pero no lo sabemos. Y por lo tanto, creemos que eso, tarde o temprano, se va a ver. Y segundo, si eso es así, y la izquierda plurinacional ha manifestado con claridad, pero también Más País, que esta es una reforma que deja mucho que desear, ¿con quién se va a sacar la reforma laboral en el Congreso de los Diputados? ¿Cuál es la mayoría que va a aprobar la reforma laboral? Esta es la duda que tenemos. Nosotros, en cualquier caso, pensamos que si hay una buena reforma laboral, tiene que estar la izquierda plurinacional. Y si está, o para que esté la izquierda plurinacional, la izquierda independentista vasca, se tienen que abordar aspectos estructurales y modificar de manera estructural este principio de acuerdo. Y esto es lo que vamos a hacer. Es decir, plantear vía enmienda las cosas que consideramos son absolutamente necesarias para cambiar este acuerdo. Y respecto a esto, quiero añadir una última reflexión. Hemos escuchado a algún sindicato decir en Euskal Herria y situarse ya en el último trámite, que es hay que votar no al final. No estamos en esa fase. No estamos en esa fase. Eso llegará en su momento. Estamos en una fase en la que tenemos 2 meses y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Todos y todas, incluidos los sindicatos, para que los trabajadores vascos podamos modificar este acuerdo en el trámite parlamentario.
Por lo tanto, la pelota no está en el tejado de los diputados de Bildu ni del PNV, está en el tejado de los que queremos modificar esto. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer y lo haremos y plantearemos el trámite de enmiendas. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer todos los que tenemos interés en defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras para modificar este acuerdo? Y esto es a lo que nos vamos a dedicar en las próximas semanas. Tenemos 1 mes y medio, 2 meses para modificar un mal acuerdo. Y esta es, digamos, la ambición y la vocación que tiene Euskal Herria Bildu, siempre desde posiciones constructivas, pero dejando claro que nosotros, en ningún caso, tal y como está redactado, vamos a apoyar esta reforma laboral. Nikolan, ulertzen dut orduan, baldintzatu ingo dozuela onarpen hori, bueno, tramitazio hori, errezerekin ja adostu dozue zerbait lan ibilbide bat adostu dozue? Bai, guk Eskerra Republikanarekin badugu itun estrategiko bat, aspaldidanik, eta gure asmoa da Eskerrarekin emendakinaren tramitean elkar lan egitea. Baina posible da ez izatea bakarrik Eskerrarekin. Posible da, ikusi behar da, bakoitza nola kokatzen da, baina uste dut bloke nazionalista galegoare hor dagola, eta beraz, uste dugu, mas paisek ere printzipioz, bere adierazpenetan ulertu daiteke esan dula ez dagola oso pozik egindako akordearekin, baina hori ez dakigu. Baina guk Eskerrarekin badugu zentrala den apostu bat, eta beraiekin lan egingo dugu. Saldi motz batean. Sí, nosotros en el trámite parlamentario, si se abre, pues nosotros tenemos un acuerdo estratégico con Esquerra Republicana de Cataluña y estamos seguros de que vamos a trabajar conjuntamente desde las izquierdas plurinacionales y concretamente con Esquerra para tratar de modificar estructuralmente el contenido de este acuerdo. Pero pensamos que, además de Esquerra, puede haber otras fuerzas políticas a la izquierda que también puedan tener interés, estamos convencidos. Creemos que el bloque ya se ha manifestado en contra del bloque nacionalista galego, hemos escuchado decir algo a Más País, creemos que puede haber una ocasión de que las izquierdas o determinadas izquierdas podamos hacer cosas conjuntamente. Con Esquerra Republicana garantizado. Bueno, galera pare bat, Radio Euskadi-erako. Bueno, voy a pasar a castellano. Lo decía usted, tenían un acuerdo con los socios de gobierno, PSOE, Unidas Podemos, para la derogación de la reforma laboral. No se ha derogado, no están del todo contentos. Apoyaron los presupuestos de sus socios de gobierno. Entonces, no sé cómo... ¿Sí hemos apoyado? Sí, sé que los han apoyado los presupuestos. Sí, nosotros hemos apoyado. Un poco ¿cómo queda ahora ese acuerdo? ¿Cómo... No, nosotros en eso no vamos a cambiar de posición. Nosotros y nosotras tenemos seguramente muchos defectos, pero al menos tenemos una virtud. Cuando nosotros suscribimos un pacto, lo cumplimos. Nosotros hemos alcanzado un acuerdo en presupuestos y lo vamos a mantener. Otra cosa es el debate sobre la reforma laboral. Y así como decimos con claridad que hemos suscrito un pacto en torno a los presupuestos y lo vamos a cumplir, hemos dicho aquí que nosotros no hemos suscrito ningún pacto porque no hemos tenido ni ocasión con respecto a la reforma laboral, no nosotros, ni las instituciones del país, ni los sindicatos mayoritarios del país, y por lo tanto, para nosotros es una posición coherente. Una cosa son los presupuestos y otra cosa es la reforma laboral. Y le quería también preguntar por otro asunto, bueno, tras la declaración de Ayete el pasado octubre, junto a Arkaitz Rodríguez, bueno, Sortu ha metido a David Pla en la dirección, ha llorado, escribía literalmente Arkaitz Rodríguez, la muerte de Antón Troitiño, que ha molestado a algunas víctimas, ha mostrado su apoyo esta misma semana a Mikel Antza a su llegada a declarar. Lo más nuevo, lo más reciente, ayer se produjo un ongietorri en Iruña, Iñaki Etxeberria Mortadelo. No sé si choca esto con aquella declaración de Ayete. Bueno, yo no soy el portavoz de la izquierda abertzale, por lo tanto las cosas que afecten a Sortu las tiene que contestar Sortu. Yo lo que puedo decir es dónde está Euskal Herria Bildu. Y Euskal Herria Bildu está en la declaración de Ayete, con absoluta claridad. Y no se va a mover un milímetro de esa declaración. Y esta es la aportación que hemos hecho en términos de convivencia democrática al país.
No sé a qué recibimiento se refiere, no sé si ha existido o no, pero en cualquier caso nosotros estamos en la posición que ha fijado el colectivo de presos vascos, que es que no se hagan ongietorris en público, y esa es la posición de Euskal Herria Bildu, que Euskal Herria Bildu saludó. Hori euskaraz errepikatzia, eta gero beste galdera bat, Martin Villaren prozesamenduaren harira, Argentinako justiziak atzera bota dau prozesamendu hori, eta bueno, ia baloraziorik ingo dozuen horren inguruan. Ez dakat informazio handirik horretaz, badut informazioa pixka bat gainetik egon dena, eta beraz nahiago nuke itxarotea jakiteko sakontasunean zein den egoera hori. Eta bigarrena da, guk aieteko adierazpena egin genuen, eta aieteko adierazpenean gaude. Sortuk egiten dituen gauzak, sortuk azaldu behar ditu, niri ez zaitokatzen, ni ez naiz beraien bozeramalea, eta beraz hori da esan nahi dudana. Eta atzo hemen ongi etorri, nik ez dakite, agian izan du da ongi etorri inguruan gure posizioa garbia da. Osea, guk Euskal Preso Politikoen kolektiboak adierazitakoarekin bat gatoz. Eta beraz, hor gaude, eta beraz guk ez dugu babesten inongo publiko egingo den ongi etorririk. Vale, mila esker.